Buenas noches, maestro. En esta ocasión hablaremos sobre las transmisiones variables o CVT. Toda la información mostrada en este video fue recopilada del libro Automatic Engineer Powertrain, Chassis System and Vehicle Body Edit. Bueno, pues para empezar, hablaremos sobre las transmisiones continuas. ¿Qué son estas? Nos menciona que la mayoría de los vehículos en carretera cuentan con transmisiones manuales o automáticas convencionales. Estas transmisiones cuentan con engranes de malla que dan paso de relación discretos entre el motor y el vehículo y la velocidad. Nos menciona que un CVT es una transmisión que permitirá una relación de entrada y salida para cambiar continuamente sin ningún paso en un rango entre dos límites finitos. Después se nos muestra una justificación de por qué utilizar transmisiones variables continuas o CVT. Nos dice que estas se pueden controlar automáticamente y tienen la capacidad de variar la velocidad independientemente del vehículo. Además, ofrecen la mejor economía o la mejor potencia para la aceleración. Nos dice que existen beneficios de rendimiento que se pueden obtener con una CVT, ya que para la aceleración final el motor puede funcionar a su máxima potencia cuando es requerido. Nos hace mención de que estas transmisiones se han usado desde los primeros días de los vehículos, pero solo recientemente han comenzado a establecer un lugar en el mercado. Esto ocurre por factores como la confiabilidad, peso y costo. Sin embargo, la principal desventaja es la poca eficiencia en relación con las transmisiones con engranes. Nos dice que existen pérdidas en los sistemas de engranes que ocurren como un par de fricción requerido para que giren los componentes de la transmisión. Si una velocidad ideal de relación se define para un par de engranajes, entonces el par de salida será menor que el par ideal. Nos menciona que otro factor es la forma en que el tren motriz está controlado y la sensación o percepción del conductor es resultante del comportamiento del vehículo y respeta el pedal del acelerador. También nos hace mención de que estas características se llama factibilidad de conducción. Nos dice que la mayoría de las transmisiones CVT han sido para tamaños de motor por debajo de 1.5 litros y no se utilizan en coches deportivos, y esto se debe a que el margen de rendimiento son menores. Nos dice que las CVT pueden ofrecer mejoras tanto en economía como en el rendimiento. Ya después de esto, en el libro se nos empieza a describir diferentes tipos de transmisiones. Empezaremos por la hidráulica. Nos dice que hay 3 categorías de transmisiones de mecanismos que se pueden utilizar, como los sistemas hidráulicos, los de radio variable de poleas y accionamientos de tracción. La transmisión comprende una unidad de bomba que alimenta un motor con la unidad, y ambos son del llamado tipo de desplazamiento positivo. Por lo general, esta bomba se utiliza para almacenar y controlar la proporción general o para distribuir el líquido por todo
por todo el circuito. Después nos vamos a las transmisiones de polea variable. Nos dice que esta es una extensión lógica de una relación de transmisión de relación fija con correa trapezoidal convencional. Nos menciona que la mitad de cada polea par, es móvil y está sincronizada. Esto permite cambiar el radio de rodadura de la banda, de modo que obtiene una velocidad de salida relativamente baja. Cuando su radio de salida es grande, la velocidad de salida se puede aumentar. Como este radio se hace más pequeño y el radio de rodadura en él se aumenta la entrada. Como una correa trapezoidal convencional, hay una fuerza de fricción entre las poleas y la cara de la banda en ángulo que proporciona la transferencia de tracción y esfuerzo. Nos dice que las primeras propuestas fueron en la década de 1920, basándose en enlaces mecánicos para proporcionar el movimiento de las poleas y mantener así su posición relativa y la precarga. Nos dice que el diseño fue limitado por su capacidad de dar solo para vehículos más pequeños, y los diseños simples de carrocerías han ido evolucionando y todavía se utilizan ampliamente en vehículos de 2 ruedas y algunas aplicaciones en vehículos para pequeñas ciudades. Los sistemas más modernos de poleas variables utilizan correas de acero para proporcionar la capacidad de potencia necesaria para aplicaciones automotrices. Nos dice que el diseño y la fabricación de las correas metálicas constituyen el corazón de la modernidad de sistemas. Nos dice que el cinturón debe de tener suficiente resistencia y rigidez para transmitir las cargas motrices y, sin embargo, debe de mantenerse flexible para mantener el radio mínimo de rodadura, tan pequeño como sea posible. Nos hace mención de que el primer sistema de cinturones metálicos se introdujo en el mercado en 1987 y fue presentado por Van Doors Transmissions. Nos dice que esta sigue siendo la única CVT automotriz en cantidad de producción, a pesar del reciente lanzamiento de vehículos con diseño de cinturón alternativos, como los presenta Audi. Y la producción actual de cinturones nos menciona que es de 500,000 unidades por año. Nos dice que los vehículos recientes que utilizan este sistema tienen capacidades de motor en rango de 2 litros, lo que representa un avance significativo en los primeros modelos pequeños y subcompactos. Nos dice que el diseño típico es para una capacidad de 165 newtons metros y tiene 12 bandas en cada paquete, con aproximadamente 430 segmentos en un cinturón que tiene un calibre de longitud de 680 milímetros. Nos dice después que dado que las bandas pueden utilizarse libremente a los segmentos y no es posible que los segmentos transfieran carga a tensión, el único mecanismo restante es para que los segmentos transfieran carga en compresión. Por eso a este tipo de mecanismos se le puede denominar cinturón de empuje. Después se nos hace mención sobre las transmisiones de poleas variables. Nos dice que los variadores de poleas
forman la base de un completo sistema de transmisión que también incluye un sistema hidráulico, un engrane adicional y un dispositivo de arranque. Nos dice que los diseños han utilizado un embrague de polvo electromagnético. Esto da una mayor relación utilizable y tiene la sensación de comenzar desde el reposo y la aceleración de un convertidor de par y da una mejor sensación de manejabilidad. Nos dice que todos los sistemas de cadena como de correa utilizan presión hidráulica aplicado a pistones que forman parte de la correa móvil. Nos dice que el suministro se obtiene de un impulsador permanente desde el motor a través de un eje de canilla. Nos dice que esto alimenta preferentemente el sistema de control que determinará la presión máxima de funcionamiento. Algunos diseños utilizarán un solo pistón que proporciona tanto la base de control de la fuerza de sujeción y modulando la relación de pistones en las poleas de entrada y salida. Nos menciona que otros utilizan un dispositivo de doble pistón que separa la unidad de brindar, que separa las funciones de relación y sujeción. Esta brinda la oportunidad de brindar la reducción de las presiones de sujeción, particularmente en relaciones de sobremarca, de aceleración baja. Nos dice que las primeras versiones de CVT de correa utilizaban lógicas hidráulicas para controlar la transmisión y programar la relación y precisión de sistemas con las condiciones de funcionamiento. Nos dice también que en todos los casos de transmisiones es programada para mantener las velocidades de motor y salida tan bajas como sea posible dentro de las limitaciones y compromisos de la capacidad de conducción y emisiones. Después tenemos lo que son los diseños de transmisión y tracción. Nos menciona que la otra alternativa mecánica principal a la correa de polea son aquellos que se basan en la idea de cambiar el eje de un elemento giratorio entre los diseños de entrada y salida. Esto mediante una sola rotación del rodillo que se mantiene en contacto entre los dos discos que tienen el mismo eje de contacto horizontal de rotación. Nos dice que el eje de rotación del rodillo está inclinado a la izquierda y contacta con el disco de entrada en un radio más pequeño, pero el disco de salida, lo que le da una salida reducida de velocidad relativa a la entrada. Nos menciona que el eje girado hacia la derecha da al disco de salida un aumento de velocidad. La unidad se transfiere a través del parche de contacto entre el rodillo y los dos discos a través de una fina película líquida elastrohidráulica y normalmente de menos de 0.5 milímetros. También nos menciona que esto requiere cargas elevadas que sujetan los componentes sujetos para dar altas precisiones de contacto.
y la alta presión produce un aumento significativo de la viscosidad del fluido en esta región. La capacidad entre los discos es trapezoidal y el toroide completo retiene los rodillos de potencia dentro de la cavidad, sin generar fuerzas laterales, pero experimenta pérdidas de giro en la superficie de contacto. Nos hace mención de que esta pérdida de giro ocurre porque la superficie del rodillo de potencia y la superficie del disco correspondiente no pueden viajar a la misma velocidad en todo el parche del contacto, y el fluido de transmisión o fluido lubricante tienen gran importancia para brindar confiabilidad y eficiencia. Nos dice que se ha demostrado que la limpieza del fluido es importante para reducir el desgaste de los componentes rodantes y por lo tanto se requiere una mejor filtración de lo normal. La superficie del disco correspondiente no puede viajar a las mismas velocidades en todo el parche del contacto. Por último, se nos hace menciones sobre las transmisiones toroidales. Nos dice que la primera tracción toroidal de producción se lanzó en 1999, montado en el Nissan Credit, pero solo disponibles para el mercado japonés. Nos dice que la sección del variador tiene cavidades toroidales dobles en 2 tornillos de potencia en cada una, y que la superficie de contacto necesaria, que la carga se obtiene mediante una combinación de un resorte que establece un valor mínimo y una leva de carga que da un componente adicional que aumenta con el par transmitido. Nos dicen que se ha propuesto la implementación toroidal completo en una transmisión y actualmente se encuentra en desarrollo para utilidades deportivas. Esto es también una cavidad doble con 3 tornillos en cada uno y un diseño trasero y delantero, y clasificado para motores de 5 litros que producen alrededor de 450 Nm de par. Nos dice que el diseño de la transmisión se puede mostrar en 2 posibles rutas de accionamiento conectada al motor de salida, denominado bajo y alto régimen. Nos menciona que un camino es desde el motor a través del lubricador y el sol de engranaje epicicloidal, y el segundo es transferido desde el motor directamente al portasatélites del engranaje epicicloidal a través del engranaje de un régimen bajo. Nos dice también que la salida se toma del anillo del engranaje epicicloidal y es una suma de 2 entradas. Nos dice que si el sol y el portador se conducen a las velocidades relativas correctas, en donde el sol es impulsado 3 veces a la velocidad del portador, la velocidad del anillo resultante será 0. Esto resulta en una velocidad de salida 0 y los componentes internos aún están girando. Se denomina neutral con engranajes. Nos dice que si la velocidad del sol se reduce en relación con el portador, entonces el anillo y la salida aumentarán la velocidad en el mismo sentido como el portador. Mas, sin embargo, si la velocidad del sol aumenta en relación con el portador, entonces el anillo será impulsado en el sentido negativo en relación con el transportador. Nos dice que esta configuración no solo le da a la transmisión un dispositivo de arranque, sino también una
cavidad de marcha atrás sin componentes adicionales. Desafortunadamente, no puede cumplir con la alta relación de sobremarcha necesaria para una buena economía, y el rango debe ampliarse a través de lo que se llama un cambio de modo. Nos dice que la gama de relaciones del variador está disponible tanto en altas y en bajos regímenes, dando una capacidad de 100 km por hora por cada 100 revoluciones por minuto. Nos dice que los mecanismos de rodillos transmiten par solo cuando hay un efecto de dirección. Tratando de hacer contacto, se buscan a una nueva posición y cambian la relación. Nos dice que al aplicar una carga de montaje, el rodillo produce este efecto de dirección y las consiguientes relaciones en el rodillo. Nos dice que la circunferencia produce un par de torsión entre los dos discos. Por último, nos dice que en ambas implementaciones los rodillos se mueven, pero sus estrategias de control son diferentes. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Creo que en conclusión para mí ha quedado un poco más claro en cómo se dividen y en cómo es el funcionamiento. Realmente yo no... Hay muchas cosas que yo no conocía en estos libros y la verdad cuentan con mucha información útil. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.